Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de martes 7 de octubre de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Eclesiastés capítulo 12 y versículos 9 al 14. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado, no al fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es lo que todo, porque esto es del todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y yo creo que el autor de Eclesiastés nos regala en esta mañana un mensaje poderoso, que no solamente concluye el capítulo 12 y por supuesto el libro de Eclesiastés, sino que también habla a nuestro espíritu en la mañana de hoy, haciéndonos entender que estamos en tiempos donde debemos que atesorar este consejo. La Biblia dice que el que enseña la palabra, que el predicador, dice Reina Valera 1960, pero en fin es el que enseña la palabra, el maestro. Tuvo una particularidad, dice el autor, y es que fue muy sabio y usó su inteligencia con un fin, y fue educar a la gente. O sea, él preparó, estudió, se entrenó o se preparó para poder llevar cuidadosamente las mejores enseñanzas y las más sabias predicaciones. Y es importante entender esto porque aquí vemos el esfuerzo de aquel maestro o de aquel predicador o de aquella persona que enseña la palabra, esforzándose mucho para encontrar no solo las palabras correctas, sino para poder enseñar con honestidad y sin engaño. Y qué importante es esto. Si entendemos que las palabras entonces de gente llena de sabiduría de Dios resultan siendo, como dice el autor de Eclesiastés, aguijones, y son como varas punzadas. Y cuando el predicador, el pastor, el maestro las enseña, entonces se vuelven como un poco confrontantes a nuestra vida. Y entonces viene el consejo final y dice: entonces, hijo, estudia estas enseñanzas, pero ten cuidado con otros libros. Sí, porque a veces la gente siempre escribe libros y demasiado estudia, pero finalmente se cansa. Y tenemos el libro por excelencia, que es la palabra de Dios. Y si estudiamos la palabra de Dios, estudiamos a Dios, conocemos a Dios y escuchamos a Dios, porque es su palabra que nos está hablando. Entonces hay un cuestionamiento, un interrogante, una pregunta. Y es: ¿qué hará o qué pasará? ¿Cuál será el provecho del libro si no es otra cosa mejor que cuando estudiemos la palabra de Dios, cuando seamos enseñados correctamente en ella, es que usted y yo, como hijos de Dios y seres humanos, podamos tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos? Es importante entender eso. ¿Por qué? Porque es que aunque seamos astutos y rápidos, aunque creamos que sabemos mucho, Dios conoce todo lo que hacemos, tanto lo bueno como lo malo, hasta lo más secreto. Él conoce todo. Y por supuesto, será el mismo Dios el que al final de los tiempos juzgue. Entonces hoy la invitación de la palabra de Dios es muy clara. Y la palabra de Dios nos invita a que primero seamos estudiosos de la palabra, a que conozcamos más a Dios a través de ella, y a que tengamos no solamente la capacidad de estudiarla, sino de rodearnos de gente que se haya estudiado y preparado y que se esfuerce por enseñarnos la palabra de Dios.
¿Y por qué esto es importante? Porque conforme a lo que tú estudies, serás enseñado. Y quizás en estos últimos tiempos, y no lo digo como una religiosidad, sino como una verdad bíblica, muchos de nosotros nos dedicamos a escuchar chismes, a ver noticias cargadas de amarillismo, de pelea, de cosas absurdas que dividen, que dañan, que lastiman, que promueven las cosas indebidas. Y sumado a eso, redes sociales donde solamente hay información que la gran mayoría es información que no edifica, que no nutre y que no nos hace crecer espiritualmente. Entonces tenemos que también no solamente estudiar la palabra de Dios, escudriñarla para conocer más a Dios, para tener temor de Él y obedecer lo que allí está escrito y mandado para nosotros, sino también buscar a nuestro alrededor quien nos enseñe la palabra, que sea personas sabias y que hayan amado esa palabra, la hayan estudiado cuidadosamente a fin de que esa sabiduría que tiene nos sea enseñada a nosotros. Hay gente que se esfuerza por manipular la palabra, por dañar a través de la palabra y juzgar y condenar a través de la palabra. Pero la invitación de nuestro Dios hoy a través de su propia palabra es que nos rodeemos de gente que se haya esforzado mucho por encontrar las palabras correctas, por escribir enseñanzas con honestidad y sin engaño, porque la palabra no puede ser adulterada y si es manipulada, pues va a haber una consecuencia de aquel que la manipule. Pero si tú te buscas a alguien que te enseñe y haga las cosas, mira qué impresionante, porque la palabra de Dios habla en el verso 11 algo que me impresiona. Y la escritura dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. O sea, ¿qué significa esto? Porque si tú vas al original o a otras traducciones bíblicas, te vas a encontrar una cosa, y es que cuando los sabios enseñan, vienen como aguijones y colecciones que son como varas punzadas. Es decir, a veces no nos gusta lo que nos enseñan, la forma como nos están confrontando a través de la palabra, pero eso es lo que hace una persona sabia que es guiada por el Espíritu Santo. Es como se dice en el argot popular que la palabra nos cae, que la palabra nos confronta, que nos hablaron totalmente a nosotros. Pero el verso 11 termina diciendo dadas por un pastor. Y si usted busca otras traducciones bíblicas o el original dice dadas por un solo pastor. Es decir, que usted tiene que entender y pedirle al Espíritu Santo quién te debe enseñar, quién te debe educar a través de la palabra y no recibir mucha doctrina y muchos conceptos, porque eso te lleva no solo a la confusión, sino a querer conocer a través del hombre y no de la revelación que Dios le da a alguien que haya destinado para enseñarte, para mentorearte, para ser el maestro tuyo. Así que la palabra es clara. Miras con qué te alimentas, porque lo que tú lees y tú aprendes, tú serás enseñado a través de eso, de lo que estudias. Pero también hay un libro por excelencia que te va a enseñar a conocer a Dios, a tener el temor y el amor por Él y a obedecer sus mandamientos. Y conforme a lo que te alimentes y te nutres, será tu crecimiento espiritual o carnal, porque de todo lo que alimentemos y hagamos más fuerte, gobernará sobre nuestra vida. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.